Universidad Autónoma Chapingo. A través del Centro de Investigación, Desarrollo y Educación en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible de la Dirección General de Investigación y Posgrado, el Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible del Departamento de Fitotecnia, en colaboración con la Rectoría y la Subdirección del Centro de Educación Continua de la Dirección General Académica, invita a participar en las conferencias magistrales semanales. En línea. Los miércoles a las 17 horas, del 23 de septiembre al 25 de noviembre del 2020. Alfonso Larqué Saavedra es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue director y es investigador del Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICI, en donde ha realizado estudios sobre el henequén, entre muchas otras especies vegetales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Fue nombrado director del Centro de Botánica, director académico y secretario general en el Colegio de Posgraduados. En 1970 y hasta 1998 se integró al Colegio de Posgraduados como profesor investigador, donde impulsa el posgrado en Fisiología Vegetal. Es director fundador del Parque Científico Tecnológico de Yucatán. Actualmente impulsa la iniciativa de incorporar el sector forestal a la cruzada contra el hambre con el árbol Brosimum alicastrum, permitiendo reducir significativamente la importación de granos. En la actualidad cuenta con 3 patentes tecnológicas, 2 títulos de registro de marca, 4 desarrollos tecnológicos en el campo de la bioproductividad y fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 2000. Ha escrito 123 artículos científicos y de divulgación, 23 capítulos para libros colectivos y ha editado y compilado 19 libros. Bueno, habría mucho más que decir, una semblanza. Por otro lado, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, mejor conocido por sus siglas CICI, es un centro público de investigación dedicado a la investigación científica y tecnológica y de formación profesional en las áreas de química, bioquímica, biología molecular de plantas, biotecnología, ciencias del agua, materiales, recursos naturales y energía renovable. El CICI tiene como objetivo contribuir al desarrollo sustentable de la península de Yucatán y de México, en colaboración con otras instituciones científicas nacionales y extranjeras, mediante su vinculación con diversos sectores de la academia y de la sociedad en general. El CICI está integrado jurídicamente como una asociación civil conforme a las leyes de México y opera dentro del sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El CICI realiza investigación científica, forma recursos humanos, divulga conocimiento, desarrolla y transfiere tecnología e impulsa el desarrollo de la sociedad en armonía con el ambiente a través de 6 unidades de investigación ubicadas en 3 campus,
4 posgrados y áreas de vinculación y servicios. Entonces, doctor, si es tan gentil, proceda por favor a dar su conferencia. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, doctor Cuevas, es un honor para mí estar compartiendo algo tan intenso como es precisamente la experiencia personal en lo que corresponde a algo que ciertamente a este momento en la vida del país es crítico. Voy a conversar, después de darle las gracias al doctor Cuevas otra vez por el honor que me hace en distinguirme platicar con los colegas de Chapingo, a donde estuve 30 años antes de venirme a la península. Voy a hablar de algo que todo el mundo entiende y lo voy a ejemplificar con una serie de diapositivas para que quede más claro. La siguiente, por favor. Si me pasa la siguiente transparencia. Bueno, aquí está el punto medular. Ha habido problemas precisamente con el punto de cuáles son los jinetes del apocalipsis que yo siento que son a ese momento críticos. Uno es la energía, el otro es precisamente la alimentación, y ahí resalto precisamente el hecho de que las Naciones Unidas se reunieron para poder tratar de hacer algo en relación también con el cambio climático. De tal forma de que ese trípode, a ese momento, los que nos dedicamos a la cuestión de alimentos, debemos de concentrarnos, no distraernos. Entonces, seguimos con este punto crítico porque ciertamente atender los jinetes del apocalipsis en este siglo XXI son muy importantes. La siguiente, por favor. En este contexto, la que sigue, por favor. Les decía de esa reunión que hubo en París, en la que hay, entre otras cosas, que erradicar la pobreza extrema y el hambre. La siguiente. Entonces, aquí lo que es crítico, la siguiente, por favor, es que durante el sexenio anterior, el presidente de la República habló de tratar el punto y abrió una cosa que le llamó la cruzada contra el hambre. La siguiente. En el actual gobierno resulta que también hace énfasis en que primero los pobres se utiliza el planteamiento de Sembrando Vida, lo cual pues es una continuación clara de la idea de que ya el sector político se enteró de la crítica situación que hay para producir alimentos. La siguiente, por favor. De tal manera que podríamos hablar de que a ese momento somos unos tremendos importadores de granos. Es realmente impresionante que este año sea el año que más
vamos a importar maíz. Importamos casi el 90% del arroz y ciertamente del trigo, de tal forma de que pues no hay para dónde hacerse, no somos capaces de producir lo suficiente para atender nuestra responsabilidad, de tal forma de que esa dependencia de granos nos vuelve muy vulnerables. En ese contexto fue que nosotros empezamos a considerar y a estudiar las causas del por qué no podemos llegar a donde queremos. La siguiente, por favor. Y así fue que estando en el trópico mexicano y compartiendo lo que está cerca de Chapingo, que crearon la Revolución Verde, me puse a pensar junto con muchos colegas qué alternativa tenemos para poder apoyar la soberanía alimentaria. La siguiente, de tal forma de que tuvimos que decidir que podríamos alimentar a nuestra población, ya sea con productos del mar o con productos de la tierra. Lo que entendemos nosotros más, por lo menos es lo que yo conozco, es la producción que puede generar la tierra. La siguiente, por favor. Dicho esto, entonces estaba claro que tendríamos que poner mucha atención en lo que el doctor Cuevas ha enfatizado. ¿Cómo producir suficiente comida sin que destruyamos el ambiente? Y entonces consideramos que la biodiversidad es uno de los grandes riquezas que tiene el país, de tal forma que esa biodiversidad podamos traducirle precisamente en riqueza para poder entonces reducir la importación de granos, lo cual pues ciertamente nos tiene sumamente críticamente luchando por poder atender esta necesidad. La siguiente, por favor. De tal forma de que en nuestro interés vimos que lo que tenemos en las manos son precisamente los aspectos que hay en la política nacional. Masagro, por ejemplo, en donde hay pues mucha biotecnología que habría que trabajar para poder generar algo que saque a México de la tremenda dependencia. La siguiente, por favor. De tal forma de que nosotros en esa parte del país, en el trópico mexicano, establecimos algo que tiene mucho de semejante a lo que tiene Chapingo, un banco de germoplasma. La siguiente, por favor. De todo lo que es el sureste mexicano. Eso es nuestro banco de germoplasma y ahí están los investigadores que lo impulsaron. Dentro de esa biodiversidad que tenemos, adelante por favor, la siguiente, resalta que tenemos una muy hermosa colección de
todas las familias que encontramos en el trópico mexicano. Y vemos la siguiente, por favor, de que tenemos, además de la milpa, una cantidad respetable de plantas comestibles o forrajeras que nos permiten a nosotros tratar de buscar entre ellas cuáles podían ser una alternativa para reducir la dependencia. La siguiente, por favor. De tal manera que lo que hicimos fue, en primer lugar, leer los libros sagrados de los mayas. Los mayas, esa tremenda cultura que tenía pues una gran calidad de vida y un reconocimiento impresionante. El Chiram Balam y el Popol Vuh se convirtieron en la biblioteca básica y de esos libros, adelante por favor, encontramos que hay una especie muy importante, sobre todo forestal, en donde encontramos este gran número de especies forestales, 52 géneros de 25 familias botánicas. Adelante. Y trabajando precisamente con esas plantas, nos dimos cuenta que hay uno en particular que se llama Brosimum malicastrum, que en esa parte en Yucatán le llaman Ramón, pero que tiene como 50 diferentes nombres y está muy claro que desde hace pues varios siglos era una alternativa que utilizaban los mayas para la alimentación. Y dice el texto, como se anota en el recuadro que ven ustedes, que el fruto del ramón será el pan y será también la bebida. De tal forma de que hay una tremenda historia detrás de ese libro al que le empezamos a poner muchísima atención. La siguiente. Este árbol es un árbol que se encuentra localizado fundamentalmente en esta parte del país. Adelante, por favor. Y está en todos los estados de la República que dan al Golfo de México. Ese fue el proyecto en general en donde estuvimos hablando de lo que ahora se llama servicios ambientales, de tal forma de que el árbol en sí mismo pues tiene mucho que ver con el cambio climático, con los aspectos energéticos, con los aspectos medicinales y por supuesto en la producción de alimentos. Entonces nos abocamos a trabajar durante más de 10 años ahora en esta especie que nos llamó poderosamente la atención. Adelante. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es de que hay un tremendo conocimiento etnobotánico de este árbol que está distribuido en muchos sitios que nos interesa repasar y una altísima productividad. Y la calidad es fundamentalmente asombrosa. La siguiente, por favor. Sí, bueno. Dígame. Sí. ¿Cuál es tu correo para mandar información? Sí, cómo no. Todo en minúsculas, Valdevela. Bueno, vean ustedes, este es un pueblo típico de Yucatán. Como ven,
los mayas lo siembran de manera común en sus huertos familiares, de tal manera de que tanto recorrer la península nos llamó mucho la atención ese conocimiento ancestral. De hecho, en las selvas y en adelante, por favor, en la principal avenida de Mérida, todos los árboles que están sembrados son árboles de Ramón, que tienen más de 100 años de haber sido sembrados, que año con año producen cantidad de semillas. La siguiente, por favor. De tal forma de que tendríamos que podemos y debemos ponerle atención a algo que no le habíamos dado un peso específico. La siguiente, por favor. De tal manera que la historia tiene que ver, miren, las selvas en el sureste mexicano, cómo están plagadas de Ramón. Tenemos más de 5 millones de hectáreas cubiertas con este árbol, que es un árbol dominante. La siguiente, por favor. Ahí fue, pues, donde nos dimos la tarea de tratar de ver qué era esa cantidad impresionante de productividad que tenía. La siguiente, por favor. Entonces, viendo esto, lo primero que nos dijimos, bueno, ¿dónde se encuentra? Y en ese mapa pueden darse cuenta que desde Sinaloa hasta Chiapas y desde Tamaulipas hasta Quintana Roo está ese árbol en todas las costas de México. La siguiente. Una de las grandes cosas que pudimos apreciar fue el hecho de que había una tremenda historia de lo que produce, pero en particular empezamos a ver, bueno, cuánto produce un árbol. La siguiente, por favor. Y cuando empezamos a ver lo que produce un árbol, y ese es el método que utilizamos, muy parecido al que se utiliza con las aceitunas en Europa. La siguiente, por favor. Nos dimos a la tarea de ver que un árbol por año puede producir más de 100 kilos de semilla, de tal forma de que cuando lo comparamos con otros árboles, como se puede apreciar en el gráfico, las castañas o la nuez o el piñón o los pistaches producen muchísimo menos que el ramón. Con esta información valiosísima, pues dijimos, adelante por favor, que lo que tenemos es un gran productor de semillas y procedimos a hacer harina de esas semillas. Esas semillas producen una harina extraordinaria que pues ya lo conocían desde hace 4 o 5 siglos. La siguiente, por favor. De tal manera que cuando empezamos a analizar la calidad alimenticia de esas semillas, pueden ustedes ver que tiene un respetable contenido de proteínas, por supuesto mayor que el maíz y trigo y demás. Tiene carbohidratos en gran medida, tiene calcio, hierro, zinc, algunas vitaminas como se puede apreciar. La siguiente, por favor, esas semillas que mandamos
analizar, porque los datos eran muy impresionantes, al Instituto Nacional de la Nutrición y también a un laboratorio en Canadá. Y aquí nos reportaron de que tenía realmente una muy decente cantidad de aminoácidos esenciales, lo cual lo posiciona en una fuente importante de aminoácidos indispensables. La siguiente, por favor. De ahí que una vez que empezamos a buscarle más, pues nos dimos cuenta que tiene mucho más proteína que el arroz, que el trigo, que el maíz y obviamente más fibra y tiene prácticamente cero grasa. La siguiente, por favor. En ese tipo de estudios comparativos, decía que lo mandamos a Canadá para poder evaluar eso. La siguiente, y nos mandaron los resultados que ustedes van a ver, porque ciertamente fue muy impresionante que de otros países también nos reportaban que nuestros análisis no estaban mal, sino que estaban bien. Y eso de que tenga tanto potasio, que tenga tanto calcio, tanto magnesio, pues nos llenó de júbilo. La siguiente, por favor. De tal forma de que teníamos en la mano un árbol que produce mucho. Y ahí está, como pueden ustedes ver, la cantidad de antioxidantes que tiene. Entonces lo comparamos con, como dice ahí, con la guayaba, con la naranja, con el plátano y obviamente la cascarita, o sea, el pericarpio del fruto, tiene muy alto contenido de antioxidantes. Adelante, por favor. Con esa información, pues nos sentimos con la responsabilidad de comparar la capacidad de generar kilocalorías y también la cuestión de fibra dietética comparado, como ven ustedes, con lentejas, con almendras, con castañas, con avellanas, con los maíces, etcétera, etcétera. Y vimos que el arbolito, las semillas del arbolito, no hacían mal su trabajo, que eran realmente importantes. Está bien, la siguiente. Y una de las cosas que nos encantó fue precisamente que la harina no tiene gluten. Ahí dice la forma en cómo empezamos a comparar nuestros datos con lo que produce el CIMMYT después de su 50 aniversario. Pues ellos que trabajan trigo, nosotros también trabajando el Ramón, pudimos entender que era un tremendo alimento que no tenía gluten, tenía mucha fibra, que tenía alto contenido de proteína y que era 100% orgánico. La siguiente, por favor. Con esta información que consideramos interesante, pudimos proponerlo como una alternativa para todos los celíacos, es decir, los que tienen problemas de digerir todo lo que es lo que buscan sin gluten, de tal forma de que toda esa población
puede ser atendida con esa harina de ese árbol. La siguiente, por favor. Dada esa relevancia, entonces mandamos, aquí está el resultado que nos mandó CIMIT de que no tiene gluten la harina del Ramón, que es una cuestión que les comparto porque es muy importante saber que es un producto orgánico libre de gluten. La siguiente, por favor. Con esta información, entonces, ya nos sentimos listos para empezar a hacer el trabajo de producir harina comercial. En este caso le llamamos Maya Osh. Osh en Maya quiere decir Ramón. Y resulta de que anotamos lo que piden las normas de tal forma de que había que despertar el interés en este árbol. Repito que está en no menos de 5 millones de hectáreas. La siguiente, por favor. Con esa idea, entonces, pudimos creer que si vendemos esta harina, se puede incorporar a muchas de las harinas que venden en el resto del mundo, que son para celíacos, a los que les hace daño el gluten. La siguiente, por favor. Vean ustedes que cuando hicimos los análisis, nos pudimos percatar que en comparación con las otras harinas, la harina de este árbol, de las semillas de este árbol, tenían esos valores tan impresionantes de proteína, de fibra, de todo lo que ustedes pueden pensar que es crítico. La siguiente, por favor. Entonces, mucho del trabajo que hicimos fue precisamente los estudios básicos con la idea de cómo producir alimentos sin destruir el ambiente, que es una cosa que ahora más que nunca nos damos cuenta que es básico. La siguiente, por favor. En este sentido, pues nos dedicamos a hacer muchos estudios que son parte de lo que uno aprende en Chapingo, saber cuáles son los patógenos que tiene el árbol. La siguiente, por favor. Y meter toda la ciencia que se pueda para esa microscopía de barrido y veamos todo eso de las agallas y demás. La siguiente, por favor. Y todas estas grandes cosas que ahora con las tecnologías, pues podemos fácilmente saber si tienen o no tienen algún tipo de características. Bien, adelante. Todos estos estudios básicos nos dimos cuenta, la siguiente, por favor, que era una planta resistente a sequía, muy resistente, de tal forma de que es un árbol perenne que todo el tiempo puede servir como forraje para animales, porque mucho del maíz que importamos va precisamente al sector pecuario. La siguiente, por favor. De esa manera, nuestra tarea fue hacer público lo que habíamos, después de 10 años, concretado en periódicos y en revistas y en libros, de que el Ramón habría que ir a qué,
a recolectarlo, no tenemos que destruir. Por supuesto que se pueden hacer plantaciones comerciales, pero si no, habría que ayudar a los que están en la selva, que viven en pobreza extrema, y echar a andar la actividad de la recolección. Adelante, por favor. De esa manera nos encontramos precisamente de que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el 2015 nos permitió hacer una reunión de todos los sistemas para presentar oficialmente a Ramón como una alternativa. La siguiente, por favor. Así fue como el Ramón finalmente se firmó un convenio con el CICI en donde se crea una empresa con base tecnológica que se llama Kishur. Ahí está el director de la institución y el director de la empresa. Vamos a empujar, dijimos, adelante, por favor. Y así fue como, después de la firma de la harina de Ramón se ha estado empezando a vender en muchas ferias y ya se comercializa en tortillas, en pan, etc. La siguiente, por favor. Y estamos completamente, miren ustedes la forma en cómo se colecta y se llenan cajones y cajones de esa semilla. La siguiente, por favor. De tal manera de que nos fuimos a las comunidades de la península de Yucatán y se crearon centros de acopio y se le pagaba a los que recolectaban la semilla al mismo precio que se paga el maíz. Esto fue muy bienvenido por todos los campesinos que viven allá y desde luego estábamos pegándole a la pobreza extrema y obviamente que lo que tenía que hacer era únicamente meterse a la selva y colectar las semillas. La siguiente, por favor. Eso pues fue un estímulo muy importante porque recurrimos a ver, bueno, qué pasa en toda la península. Esa es la foto en donde se ve que los animales se comen de manera muy preferencial las hojas y los frutos del ramón. Comparativamente con la alfalfa, es un competidor muy respetable, de tal manera de que es un árbol resistente a sequía, es un árbol perennifolio, es un árbol con una calidad dietética impresionante. La siguiente, por favor. Así fue como con todos esos datos decidimos precisamente introducir ahora un sistema combinado de forestal. En este caso, vean, usted está sembrando el ramón. También pusimos el guachín, que es otra especie, leucaena, que se siembra porque tiene mucha proteína, es una leguminosa, y los pastos que se favorecen en esa parte. De tal manera de que ahora nuestro modelo para el sector pecuario va en esa dirección, aunque no es
estrictamente solo para el sector pecuario, sino también para humanos, como ya les dije. La siguiente, por favor. De esos datos, el señor gobernador de Yucatán, le hicimos una presentación. Ahí está precisamente él, el representante de Semarnat, el representante del Senado de la República, en donde le mostramos nuestro Maya Osh, de tal forma de que la ciencia transitó de lo que es la investigación básica a lo que llamamos a la política pública. La siguiente, por favor. Viendo esto, aquí está anunciándolo en una comunidad, cómo podríamos restaurar las tierras que se habían dañado por el importante patrimonio que tenemos de la biodiversidad, específicamente del Ramón. Y así habría que restaurar todo lo que se había afectado por la siembra en el pasado de Enequén y también que ahora está olvidado, pero no hubo ninguna política de restaurar todos esos miles de hectáreas. La siguiente, por favor. En ese contexto, nosotros pudimos también crear un centro que le llamamos CENCAR. Es un centro que tiene varias instituciones del sureste del país en el que todos vamos a trabajar por posicionar al Ramón como una especie que habría que trabajar para reducir la importación de granos que tanto lastima la economía de ese país. Los árboles están ahí. Ustedes ven ahí al representante de CONACYT, al secretario de Desarrollo Rural del estado de Campeche. La gente ahí está, un director de Colpos, Campeche, de los institutos tecnológicos, sumándose al proyecto. La siguiente, por favor. Así es de que con esta historia les transmito precisamente ese trabajo que tiene muchos más información, que no es el motivo ahorita de abundar, pero que ciertamente permite que la biodiversidad nos permita entrar a lo que es nuestra responsabilidad, la producción de alimentos. El Ramón, repito, es una especie que tiene características especiales. Produce alimentos orgánicos, la harina no tiene gluten, alto contenido de proteína y de fibra, y además de que la tenemos en mucha parte de nuestro país y que señalan los libros sagrados de los mayas que hace no menos de 500 años que se ha venido utilizando. En muchos sitios se consume el Ramón para la alimentación, pero no encontramos descripciones claras hasta que pudimos realmente dedicarle más de 10 años al conocimiento de esta especie. Muchas gracias. Adelante, doctor Cuevas.
Gracias a usted, doctor. Como siempre, hemos aprendido mucho de sus palabras y sobre todo del ejemplo que nos ha dado en silencio con su trabajo. Quisiera yo que tuvieran el uso de la palabra, pues los estudiantes del doctorado en agricultura multifuncional, que entre otros temas resalta lo que usted nos ha indicado. ¿Algún profesor que quiera hacer uso de la palabra o del público en general? Sean bienvenidos sus comentarios, sus preguntas. Adelante. Adelante, adelante. Listo para recibir preguntas. Bueno, en lo que se deciden a hablar, quiero comentar que este tema tiene mucho que ver con no solo una, sino varias de las líneas de investigación de nuestro doctorado, puesto que tiene que ver con la llamada sostenibilidad, con el concepto mismo de agrobiodiversidad, en donde queda evidente que la agrobiodiversidad, no se restringe a los materiales cultivados o domesticados, sino que puede incluir o debe de incluir materiales silvestres o tolerados o fomentados, a los cuales en particular los agrónomos les hemos puesto muy poca atención. Yo tengo muchas cosas que decir, pero quiero que alguien del público tenga la oportunidad de intervenir. Listo, adelante, por favor. Si me permites, Cuevas. Adelante, Julio, por favor. ¿Sí? Bueno, antes que nada quiero felicitar al doctor Larqué, o sea, es un ejemplo para todo mundo, o sea, seguir toda esa enjundia que ha demostrado a lo largo de su carrera y ya después de 30 años acá en el Colegio de Postgraduados en Chapingo, irse al CICI y todavía ya encabezar un grupo tan importante como este, y no solamente en Yucatán, sino lo que nos está planteando ya es una cuestión a nivel nacional de llevar una investigación básica, como él dice, en todos los aspectos, para poder apoyar la propuesta de una semilla, en este caso, que puede transformarse en este asunto de una iniciativa de política pública para disminuir la importación de granos. Quizás, no sé, yo la única duda que me quedaría es en la cuestión de el gusto de esta harina, o sea, qué tanto esta harina combinada con el caso de la harina de trigo o harina de maíz cambia el sabor de la harina de trigo o de maíz, o sea, del pan o de las tortillas, para que esto pudiera ser alguna, o la mejora, para que pudiera ser algún factor más para la promoción de esta semilla, además de la parte nutritiva que ya nos ilustró. O sea, creo que un punto fundamental en muchos aspectos es precisamente el sabor que le puede dar a las tortillas o al pan de manera directa, porque entiendo que se usa bastante como forrajera, tanto la semilla como la hoja, en todo el trópico, pues, ¿no? O sea, se usa como árbol forrajero, ¿no? Muy importante, y más adelante grande es maderable. Entonces, la única duda que me quedaría es esa, si también hicieron pruebas de sabor, ¿verdad? de la harina, y en ese sentido, ¿qué resultados tuvieron? Y nuevamente felicito al doctor Larqué y en este caso también al doctor Cuevas por haber invitado a este eminente investigador mexicano, pues, o sea, no solamente del CICI, sino de Chapingo y el Colegio de Postgraduados.
Bueno, muchas gracias, Julio. Qué amable tus comentarios. Realmente me puse como tarea en algún momento ver si lo que tendría que hacer era publicar más sobre maíz o frijol o lo que venía trabajando en el Centro de Botánica ahí en Chapingo, o si habría algo más. Y ahí fue, Julio, cuando me puse a leer esos libros, que por cierto estoy publicando el libro de las plantas de los libros sagrados de los mayas, en donde esta especie es realmente un indicador, como dicen los arqueólogos, de en donde hay sitios o vestigios de pirámides o de templos o de lo que sea. Cuando empezamos a conocer el Ramón y empezamos a hacer la harina, nos dimos cuenta de que la harina tenía características nutricionales muy impresionantes que no estaban del todo escritas. Esa confianza que nos llevó mucho tiempo, porque teníamos, digamos, esa forma de hacer ciencia que a veces nos orilla a sobrechecar, a sobreconfirmar lo que estamos viendo. Y nos percatamos de que no tenía la harina factores antinutricionales, que eso es un requisito crítico. Al no tener factores antinutricionales, dijimos, bueno, ese trabajo nos llevó pues, como un año porque le dimos a comer a gallinas, cerdos, vacas, caballos y demás, porque pues dijimos, no vaya a pasar lo que ha sucedido con el guachín. El guachín, si les dan, se cae. Obviamente la crin de los caballos, pero con el Ramón no se alteró su ciclo biológico, no se alteró nada de lo que podía yo difundir que hubiese sido crítico para darlo a conocer. Cuando tuvimos toda esa información, fue que nos acercamos a los políticos y jugamos con la propuesta de la triple hélice, el sector social, el sector gubernamental y el sector académico. Y abrimos el espacio para que todos pudieran ponerle atención a que no tenemos por qué preocuparnos y suspendamos la importación de granos que tanto nos lacera. Usemos las semillas del Ramón, solo hay que recolectar. La calidad de la harina, que es tu pregunta, la empezamos a hacer con panaderos y con la gente que hace tortillas. Y descubrimos que lo más importante es remover las testas que tiene la semilla. La semilla tiene un par de testas. Si se remueven las testas, entonces la harina tiene un sabor aceptable. Ya hemos hecho tortillas, pan y demás, que para nada es malo.
Las testas son muy buenas para los animales porque se la comen sin problema, pero quizás por el alto contenido de fenoles que tienen esas testas, pudiese ser menos agradable para los humanos. Pero así como se hace la nixtamalización, que hay que quitar el pericarpio del maíz para hacer la masa, pues en este caso hay que quitar las testas del ramón, que es muy fácil, se puede hacer a mano y se puede cernir sin problema. La parte trascendente de esa semilla es de que con ella hay la cultura en Tepic, en Jalisco y demás, de que si dejan secar la semilla más, porque es una semilla recalcitrante, ellos hacen café y tomar café pues es una maravilla, ¿no? De tal manera de que podemos producir café descafeinado y sabe muy bien. Yo creo que lo podrían probar para que se den cuenta de que tenemos un sustituto del café sin cafeína, lo cual pues ciertamente puede ser de un valor impresionante. Los chefs ahora pues ya están empezando a trabajar porque obviamente los italianos quieren tomar espagueti sin gluten. Entonces pues ya esta harina pues hay que producir porque la demanda es alta y pues ahora abrimos realmente la oportunidad para crear empresas de base tecnológicas fincadas en el conocimiento básico. Es decir, nos llevó una buena cantidad de años poder abrirlo y proponerlo para que compitiera con todos los granos. Y de esa forma, pues imagínate, un árbol produce 100 kilos. Si tú tienes en una hectárea algo así como lo que dicen los de fruticultura, cuántos árboles quieres sembrar, pues si tú siembras en lo que dicen los de fruticultura, sin problema puedes levantar 20 toneladas de semilla por año. Entonces, si tienes 20 toneladas por hectárea por año, la historia es de nuestro lado. Así es de que yo creo que, Julio, ojalá te intereses o los alumnos para buscar esa alternativa que debo de decir es producto de lo que yo aprendí en Chapingo. La ecuación era muy fácil. La gran diversidad que tenemos hay que no solo cacarearlo, hay que buscar algunos ejemplos que nos permitan realmente aportar nuevas opciones. Y este árbol, que digo, sin mucho esfuerzo, pueden levantar 20 toneladas por hectárea por año, independientemente de que las hojas se pueden ocupar para forraje, ¿no? La gran pena de saber que la alfalfa pues demanda una cantidad de agua impresionante, pues esas hojas del ramón le dan la batalla a la alfalfa y la parte maravillosa es que es orgánica porque nadie le echa pesticida.
nadie fertiliza, nadie, nada. Entonces es una gran, o para mí fue una gran sorpresa recorriendo las selvas del sureste mexicano que no podía creer. De ese árbol se alimenta un sinnúmero de especies animales en la selva, de tal forma de que, pues, todo lo que se ha destruido por proyectos que no han resultado, pues hay que restaurarlos con árboles de Ramón. Y entonces, pues eso será otra historia. Gracias. Al contrario, doctor, si les parece bien, podemos ampliar para 3 preguntas más, en el entendido de que los que hayan preguntado a través del chat recibirán los comentarios en el momento oportuno de parte del doctor Larqué. Por aquí, doctor, quiero comentarle que le manda felicitar la doctora Teresa Rojas Rabiela. Le manda sus saludos. Ah, gracias. Y hay un comentario de un colega, disculpen, tenía su nombre, pero ahorita en la pantalla se me borró. La pregunta es en torno al ciclo de reproducción del árbol. Él comenta que en Chiapas hubo la intención de difundir el uso de este árbol, pero se enfrentó a la problemática del tiempo requerido para que el árbol empiece a ensayar, y habla de injertos. Yo podría hablar de acodos. Sin duda, quedan pendientes muchos aspectos por investigar. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, quiero comentarles de que una de nuestras principales tareas era ver si podríamos reducir el inicio de la floración. Un árbol, en nuestros experimentos que sembrábamos, sin mayor cuidado que el de sembrarse sin mayor apoyo, pues tarda alrededor de 6-7 años en iniciar su floración. Pero si yo lo riego, pues se adelanta obviamente la floración por 3 años, por ejemplo. Pero también hicimos, y están los colegas haciendo, injertos. Hicimos injertos y uno de nuestros estudiantes está ahorita ahí en Chapingo haciendo su posgrado porque logró injertar el Ramón. Entonces, es factible hacer estos injertos, lo cual es un punto crítico que no estaba reportado, pero sí se necesita mucho cuidado y un poco más de habilidad para lograr que el injerto prospere. Nosotros tenemos plantas injertadas que producen fruto pues al año siguiente. De tal manera de que estamos haciendo ahorita estudios de filogeografía para poder precisar más los cultivares que nos puedan servir como patrones. Es decir, vamos a tratar de trabajar algo de la domesticación, seleccionando, pues como siempre se ha hecho, aquellas especies que se vean vigorosas, que produzcan más, etcétera, etcétera.
de tal forma de que sí, esa propuesta de reducir con una especie que tenemos en abundancia en nuestra selva, no gastemos el dinero en importar más granos. Le apuesto a que esa especie, porque yo lo viví en mi rancho, yo tengo un rancho, y le di al ganado pues todo el tiempo Ramón y resultó ser que era un alimento por demás bienvenido, muy palatable y demás, de tal forma de que ahorita estamos haciendo la producción de lo que llamamos cerdo pelón mexicano alimentado con Ramón, lo que te lleva a producir proteína orgánica basado precisamente como lo hacen los españoles en lugar de que coman castañas o que coman lo que hacen ahí en la península ibérica, pues que coman Ramón. Entonces, ese modelo ya lo probamos y efectivamente podemos y tenemos ya manera de producir proteína animal alimentada con un alimento, valga la redundancia, orgánico, como es precisamente las semillas del árbol. Listo, cambio. Muchas gracias, doctor. En lo personal pienso que nos ha ilustrado la pertinencia de continuar investigando, incluyendo los aspectos antropológicos, como nos ha enseñado la doctora Teresa Rojas Rabiela. Ella próximamente nos va a hablar de las siembras de ayer como base para planificar, para meditar las siembras del futuro. En esta línea que pudiéramos decir xolocotziana de investigación, dentro de la cual cabe, como usted lo ha señalado, la fitodomesticación in situ. Es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, sobre todo los agrónomos, porque lamentablemente mucho de lo que se ha hecho al ampliar irracionalmente la frontera agrícola ha dañado no solo la biodiversidad, sino también a nuestras culturas. Hay mucho que decir, estamos por culminar esta interesante conferencia. Si les parece correcto, disculpen, ¿podemos conceder la palabra a alguien más que guste Doctor, expresar? tenemos algunas preguntas, si me permite las voy a leer. Sí, por favor. Sí, Alejandra Villafuerte Salazar le agradece por compartir sus conocimientos y definitivamente es un árbol muy valioso. La pregunta que tiene es, ¿cómo ha sido la aceptación de este producto en el mercado de la península de Yucatán y hasta dónde han llevado o ha llegado el producto? La respuesta es de que ha sido por demás bienvenido de algo que ellos dicen, bueno, pues cuando hubo hambre en Yucatán comíamos el Ramón. Es decir, no es nada nuevo, porque como les mostré en la fotografía, en muchos de los traspatios de los yucatecos, de los mayas, tienen sembrado Ramón. Es un árbol perenne, lo cual pues siempre da sombra, es como el aire acondicionado, porque ciertamente como todos los que vienen a Mérida caminan por Paseo Montejo, es una avenida llena de ramones y está muy fresca, por supuesto, porque los infrarrojos los capta la copa. Ha sido
muy bienvenida la propuesta y hay realmente algunos chefs, como decía, están empezando a proponer, tal como se hace en Europa con la castaña, es decir, utilizar la harina para hacer postres, el pericarpio para hacer nieve o helados, etcétera, etcétera. Yo hice una bebida a partir de esta harina, a la mejor, no más que me den oportunidad, como lo hicimos con el Heineken, pues podemos producir un equivalente a whisky con la harina, de tal manera de que tenemos con qué. Lo más importante es saber con qué. Y la propuesta que yo encontré caminando en las selvas fue precisamente que habría que utilizar lo que afortunadamente los mayas nos transmitieron, el leer los libros sagrados fue muy útil, de tal manera de que ha sido bienvenida en gran medida y ahora lo importante es ver que se comercialice porque obviamente la demanda es alta y no crean, ojalá y no nos pase lo que pasó con la papaya. La papaya es una de las biotecnologías prehispánicas que he relatado porque produce estas proteínas, estas enzimas que se usan de manera impresionante en la alimentación, en la cosmetología, en las cuestiones medicinales, etcétera, y que el crédito de la papaya es de que pues no nos dimos cuenta, la sacaron del país y ahora pues los ingleses la sembraron en países como Uganda y ahora se produce papaína en muchos lugares, el crédito siendo de los mayas, como decían los conquistadores, que les daban carne, que envolvían en hojas de papaya y le ponían un pedacito de fruto y se mantenían blandas. Es decir, la papaína, un ablandador de carnes, bla, bla, bla. Entonces, la historia es de que sí tenemos que ser cuidadosos en saber utilizar nuestros recursos, porque si no, pues se lo van a llevar y pronto tendremos pues otros productores y a ver si no perdemos la denominación de origen que ojalá podamos concretar. Muchísimas gracias, doctor. Elisama Zárate pregunta, ¿cuántos kilos de semilla y hojas se necesitan para alimentar a una vaca? ¿Y a qué otros animales se puede alimentar con Ramón? Bueno, un árbol produce de semillas más de 100 kilos por año y de forraje, no recuerdo el número exacto, pero es muy alta la cantidad de hojas que se producen también por año. Entonces, en la península ustedes ven que los árboles de Ramón, todos los mayas lo podan en la época de sequía. Les quitan todas las hojas
para alimentar el ganado. De tal manera de que, pues, la cantidad de semillas y de hojas que pueda comer un cerdo o un bovino, pues no hay duda de que es rentable la inversión, costo-beneficio con el ramón. Aquí en Yucatán se levantan 800 o 900 kilos de maíz por hectárea por año y en Chiapas 1.2 toneladas de maíz por hectárea por año y el ramón produce 20 toneladas, entonces, y ha mantenido a la biodiversidad animal alimentándose. De tal forma que mi experiencia con el ramón, dándoselo al ganado, ha sido muy favorable en el sentido de que compite muy bien con los alimentos balanceados que se venden. Pero en este caso sería un alimento orgánico que tanto se está trabajando en eso y producir alimentos orgánicos y yo alimentaba gallinas y levantábamos huevos de gallinas alimentadas con ramón y es un cambio total de sabor porque pues obviamente que estas gallinas de libre pastoreo son otra cosa con el sabor cuando no hay, por supuesto, herbicidas, ni glifosfato, ni nada. Yo no estoy peleado con moléculas para producir alimentos, porque pues entiendo muy bien que la responsabilidad de producir para mantener a una población como la de México. Pero sí me queda claro que esa alternativa de utilizar un árbol como el ramón puede en el corto plazo entrar a la batalla para poder, digamos, balancear este déficit que nos está llevando a importar grandes volúmenes. Se dice en la prensa nacional que como nunca estamos importando maíz. Digo, qué vergüenza, ¿no? A nadie le da pena. Le mandé al doctor Axayaca una nota que publiqué en el periódico, que ojalá les pueda compartir, en donde hacemos énfasis de que la biodiversidad no hay que estarla cacareando y cacareando y cacareando. Hace 5 siglos nos dijeron que éramos megadiversos. Bueno, ya. La pregunta, bueno, ¿en qué sacan de la biodiversidad? Bueno, este es un ejemplo de cómo con la mente de las gentes de Chapingo se puede entrar a la selva de este trópico mexicano y encontrar algunas especies que tienen una respetable cantidad de principios activos o de calidad alimenticia que hay que detenerse un instante para poder apreciar qué tenemos entre manos. Ya se acabó eso de que solo tenemos que utilizar gramínea. Hay ya comercialmente harina de ramón para el que quiera tomarlo, sobre todo los que tienen problemas
con la digestión de lo que son las harinas que tienen gluten. Muchísimas gracias. Cambio. José Antonio Torres Rivera pregunta, ¿tiene algunos compuestos antinutricionales que limitan su uso en el ganado bovino? Bueno, lo que encontramos nosotros es de que no hay ningún compuesto que podamos decir que está afectando por lo que vimos y estudiamos durante más de un año a los animales que alimentamos. Las especies que utilizamos fueron ganado bovino, equino, porcino, aves, o sea, gallinas, conejos, y en todos los que utilizamos no tuvimos ninguna muestra de que hubiera factores antinutricionales que nos llamaran la atención. Después de que probamos y vimos que no había daño, fue que lo presentamos en el foro científico tecnológico de ese país e hicimos la reunión para presentar precisamente el valioso legado de los mayas que hay que capitalizar. Cambio. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos muchísimas más preguntas, pero estas las vamos a responder a través del correo. Muchísimas gracias, doctor Cuevas. Adelante. Pues ya para concluir y ser... Doctor Cuevas. Adelante, doctor Joel. Sí, si me permiten brevemente, quiero, pues desde el Centro de Investigación en Agricultura Multifuncional de Chapingo, unirme a las felicitaciones ya expresadas al doctor Larqué y agradecerle que esté compartiendo con nosotros este ejemplo de investigación. Yo quiero destacar el método aplicado, que es un método pues multidisciplinario en el abordaje del estudio de un elemento de nuestra gran biodiversidad que tenemos en México. Es una aplicación de un enfoque integral que implica pues estudios de germoplasma, la valoración de la cultura, la bioquímica, la agronomía. Es una visión multifuncional y para eso nos sirve de mucho a nosotros que estamos pues iniciándonos en el estudio a nivel doctorado de estos aspectos. Valoro el método y entre las preguntas que uno pues se sigue haciendo seguramente como el doctor lo hace en cuanto a que no solo estamos importando granos, no solo estamos importando maíz, también estamos tristemente importando frutas. Cuando México podría ser un productor importante por lo menos de las frutas que consumimos. Hay muchas otras plantas en otros climas, más allá del clima tropical, en el clima templado, en donde también hay plantas como el tejocote, que ya también se están haciendo estudios importantes en Chapingo y en nuestro país, o en las zonas áridas, ¿no? ¿Cuántos árboles o cuántas plantas como las pitayas, las pitahayas, que deberíamos estar profundizando y aumentando la investigación? Muchas plantas, seguramente el doctor nos puede mencionar cuáles otras plantas del trópico y de otras regiones se están quedando sin profundizarse en ese estudio. Y otra parte que me gustaría también retomar esta posibilidad de que podríamos como instituciones pues unir esfuerzos complementarios para el abordaje de estos estudios de manera interinstitucional, que es uno de los propósitos de este seminario que estamos realizando. Y si también en algún momento pudiéramos comentar algo relacionado con las facilidades que tenemos y o que nos faltan sustentar, fundamentar en nuestro país para que se abra más la posibilidad y la oportunidad de estudiar
estos ejemplares de la biodiversidad que tenemos en nuestro país, porque precisamente eso es mucho de lo que nos falta. Mostrarle a la sociedad, mostrarle al gobierno, pues los resultados de la investigación que hace falta por hacer para poder aprovechar estos ejemplares de la biodiversidad en términos de ir buscando nuestra seguridad alimentaria. Muchas gracias a todos los participantes, a los organizadores y al doctor Larqué Saavedra. Muchas gracias a todos. Doctor, recibe usted nuestro reconocimiento, que también lo haremos oficialmente. Como siempre, recibe usted un respetuoso abrazo. Gracias a todos. Los esperamos en el siguiente seminario, todos los miércoles a las 17 horas. Que estén bien. Gracias, hasta luego, muy amables. Sí, doctor, luego nos comunicamos. Felicidades, hasta luego.